amigos, son las 6 de la tarde con 32 minutos. Vamos a hablar de otros temas que también demandan nuestra atención y es acerca de la regulación de la eutanasia en nuestro país. Sobre el tema lo vamos a hablar con Víctor Manuel Valle, él es abogado representante de Dignidad y Derecho. ¿Cómo está? Bienvenido al Borde de la Noche aquí en Forever. Buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio y la invitación. Bien, ¿cuál es la postura de esta firma de abogados acerca de la regulación de la eutanasia? Sí, bueno, en primer lugar, como antecedentes nada más, el debate de la eutanasia en Ecuador se insertó por la Corte Constitucional, que en febrero de este año emitió la sentencia permitiendo la eutanasia bajo ciertos requisitos, ¿no? El momento en el que nos encontramos actualmente es en la Corte había ordenado a la Defensoría del Pueblo presentar un proyecto de ley que regule estos procedimientos y el alcance conforme a los lineamientos que establecía la sentencia. Así, la Defensoría del Pueblo presentó en julio de este año ya el proyecto de ley que regula estos procedimientos a la Asamblea Nacional. Actualmente la Asamblea no ha calificado aún el proyecto de ley, pero sí que requiere un análisis exhaustivo por parte de la sociedad civil, y nosotros principalmente hemos identificado varios riesgos que tiene el proyecto de ley, sobre todo en cuanto a la protección que tiene el Estado con los grupos vulnerables, a que se promueve la eutanasia como si hubiese un derecho a la eutanasia, cuando la Corte nunca estableció que la eutanasia sea un derecho. Lo que existe es el derecho a la salud o el derecho a la vida, que son obligaciones que tiene el Estado. Así que principalmente es de esto lo que nosotros reconocemos. Ahora, usted ha mencionado, hemos identificado varios riesgos. ¿Riesgos como cuáles? Bueno, por ejemplo, en primer lugar, sabemos que el proyecto de ley no respeta la autonomía y la voluntad de los grupos más vulnerables, incluso pone en riesgo su propia vida y su salud. Por ejemplo, mucho se hablaba de que la eutanasia es respetar la voluntad del paciente y cada uno es autónomo, pero el proyecto de ley, por ejemplo, establece formas de otorgar el consentimiento que no son del paciente. En el caso de un niño, por ejemplo, se establece que su representante legal puede otorgar ese consentimiento, o en caso de enfermedades catastróficas en donde el paciente no puede expresar esta voluntad, sí se establece que un tercero pueda prestar esta voluntad. Entonces, no se habla en el proyecto de ley de respetar la autonomía y la voluntad de los más vulnerables. Pongo un ejemplo sobre un niño con una enfermedad catastrófica. En este caso, por ejemplo, si el padre o la madre tienen opiniones diferentes, es una cuestión que no está regulada en el proyecto. O más aún, ¿cuándo una persona puede acceder o no a la eutanasia? También el proyecto de ley es muy laxo en cuanto a los requisitos para que las personas puedan solicitar este procedimiento. Bien, entonces, ¿cuál es la propuesta de ustedes? En efecto, está esto en análisis en la Corte Constitucional, pero ¿de qué manera van a lograr que esas alertas sean escuchadas? Sí, bueno, en primer lugar es como sociedad reconocer que la eutanasia no es un derecho. Es decir, es necesario primero trabajar en un marco que refuerce los cuidados paliativos y la atención médica adecuada. Solo como aclaración, la Corte Constitucional ya emitió la sentencia y ahora estamos discutiendo cuáles son las regulaciones en la Asamblea Nacional. Entonces es muy importante, y esto para toda la sociedad en general, porque nos afecta a todos, nos afecta a los niños que tienen enfermedades catastróficas, toda persona, por ejemplo, o en las familias tenemos familiares que tienen alguna discapacidad, alguna condición de salud. Entonces, lo que tenemos que promover es que el Estado cumpla con la obligación de brindar buenos servicios de salud. Entonces, tal vez en la Asamblea se puede caer en el riesgo de tratar a la eutanasia y vender a la eutanasia como la única salida para estas personas. En el Ecuador, y de los datos que manejamos en el estudio jurídico, menos del 3% de ecuatorianos tiene acceso a cuidados paliativos. Entonces, la verdadera salida para el Estado es que nosotros le exijamos que cumpla sus obligaciones de salud para con los ciudadanos. En este caso, el proyecto de ley tiene articulados que promueven abiertamente la eutanasia, desvirtuando lo propio dicho por la Corte Constitucional, que era como una excepción y que nunca podía ser tomado para que se pueda denigrar la dignidad que tienen todas las personas. Recordemos que la dignidad es una condición inherente a todos los seres humanos y nadie la pierde por el hecho de tener una condición, una enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad. Sí, ahora, cuando empezó el debate de la eutanasia
en nuestro país a propósito de lo iniciado por Paola Roldán, que ya sabemos falleció hace algunos meses. Se hablaba de la vida digna que nos garantiza la Constitución, pero ¿cómo acceder también o garantizar una muerte digna? ¿Cuál es el criterio que tienen ahí ustedes? Sí, bueno, en primer lugar, la dignidad humana, y esto lo reconoció incluso la propia Corte, es una condición que nos pertenece a todos, y lo que se tiene derecho es el acceso a una vida digna. En ese sentido, el derecho y el deber del Estado es garantizar ello. En el caso de que, por ejemplo, una persona, y es una situación que a muchos de los oyentes les puede ser familiar, una persona tiene una enfermedad ya catastrófica en la que cualquier tratamiento médico simplemente prolonga innecesariamente su vida o el sufrimiento. Esta persona, y me dirijo directamente a los oyentes, tienen derecho a rechazar cualquier tipo de tratamiento que pueda ser desproporcionado. Es decir, puede decir, yo ya no prolongo los tratamientos médicos, está en una enfermedad catastrófica, y lo que sí el Estado tendría que brindar ahí es el acompañamiento adecuado para esa etapa terminal de la vida. Ahora bien, en cuanto a la muerte digna, no implica necesariamente que tenga que ser la eutanasia sinónimo de muerte digna. Recordemos que, por ejemplo, envía la eutanasia, al contrario, un mensaje muy grave para los grupos más vulnerables. ¿Por qué? Porque les estamos diciendo que simplemente son descartables. Nosotros, en el caso que se discutió en la Corte Constitucional, fuimos testigos de varias organizaciones, por ejemplo, que representaban a personas discapacidades, que tenían discapacidades o de enfermedades catastróficas, que se oponían a la eutanasia. Y es simple entender por qué. Porque el mensaje que les estamos dando es, oye, mira, en el estado actual, todos los ecuatorianos sabemos cómo está el sistema de salud actual, en el que no hay acceso a buenos medicamentos, no hay acceso a tratamientos, conseguir una cita médica es tan difícil. ¿Cómo se puede hablar de la libertad para estas personas y cómo se puede hablar de que estamos realmente velando por una muerte digna, entre comillas, de estas personas, cuando ni siquiera podemos prestarles el servicio más básico? Entonces, ¿de qué libertad, de qué dignidad podemos hablar si a un familiar que tiene una discapacidad, que tiene alguna condición incluso financiera grave, se le ofrece y se le dice, oye, también tienes la opción de la eutanasia? Entonces, ahí no estamos dignificando para nada al ser humano. Ese es el mensaje que nosotros transmitimos. La dignificación viene más porque el Estado cumpla sus obligaciones como sociedad. Exijamos al Estado que brinde cuidados paliativos. Hay, por ejemplo, como alternativas, y se están discutiendo en la Asamblea, y aquí es donde tenemos que ejercer mucha presión, la ley de cuidados paliativos o la ley de enfermedades catastróficas. Es decir, donde establece los lineamientos para que el Estado pueda realmente cuidar y velar por estas personas. Y un ejemplo más, si se me permite, ahora sí, está muy en boga el tema de salud mental y la prevención del suicidio. Pero aquí también cabe que nos preguntemos, ¿somos coherentes al promover la salud mental y la prevención del suicidio y al mismo tiempo promovemos también la eutanasia? Porque recordemos que el proyecto de ley promueve y asigna recursos para que el Estado realice capacitaciones de sensibilización, entre comillas, para la eutanasia. Entonces, ¿cómo podemos al mismo tiempo decir que estamos abogando por la salud mental, por la prevención del suicidio, para ciertos grupos de personas, y a otros grupos de personas les discriminamos, decimos, bueno, tú sí tienes la opción de acabar con tu vida, pues bueno, porque tu vida ya no vale, porque representas financieramente una carga para tu familia, para el Estado? Yo les pregunto ahí, ¿hay dignidad en ese tipo de conductas? ¿Queremos formar esa sociedad? Es esto, básicamente. Bien, son las 6 de la tarde con 40 minutos. Estamos dialogando a esta hora con Víctor Manuel Valle. Él es abogado representante de Dignidad y Derecho. Estamos hablando sobre la regulación de la eutanasia en nuestro país. Mi compañero Jorge Escobar con más preguntas. Sí, gracias, María Gabriela. ¿Cómo le va, abogado? Bienvenido al Borde de la Noche. Ustedes han señalado que aquí la idea es que se mantenga en plena vigencia el principio de la autonomía, de la independencia del paciente con algún tipo de enfermedad catastrófica, degenerativa, oncológica o terminal, y que también se contemple como condición, o una de las condiciones, que no exista un tratamiento alternativo que permita aliviar o aplacar esa enfermedad, porque al final usted sabe bien que una enfermedad catastrófica per se, en la mayoría de los casos, permite quizás aliviar, amortiguar, no así sanar, ¿no? Sobre todo en
enfermedades oncológicas particulares como cáncer al estómago y demás. Entonces, ese no ha sido siempre el criterio de quienes en su momento promovieron esto, que sea la voluntad del paciente. ¿Qué es lo que se plantea entonces ya en la parte jurídica? Básicamente, esta condición que planteaba, que no exista otro tratamiento que le permita mitigar, disminuir el dolor, al menos por un tiempo. Sí, y es muy buena la pregunta porque me permite desarrollar los conceptos que se tergiversaron mucho en el debate de la eutanasia. En primer lugar, aclarar que por esta complejidad que tiene el tema, Jorge, los conceptos de eutanasia, de sedación paliativa, de cuidados paliativos, se dieron tan rápido y la sociedad básicamente está desinformada. ¿Por qué? Porque la Corte sacó la sentencia con una presión mediática que fue desproporcionada. Entonces, por ejemplo, la afirmación de que un paciente terminal, la única alternativa que tiene es la eutanasia, es incorrecta. ¿Por qué? Porque existen los cuidados paliativos o la sedación paliativa. El cuidado paliativo, y esto sin entrar a la especialidad médica, es distinto a un tratamiento que, como se ha mencionado, puede ser rechazado por el paciente. Ya el cuidado paliativo no busca tratar una enfermedad o cuidar una enfermedad, sino simplemente acompañar dignamente a esa persona que ha estado con esa enfermedad catastrófica. Ahora bien, respecto al consentimiento, en efecto, y puede ser ya materia de discusión, pero no es la situación actual. Actualmente el proyecto de ley contempla situaciones de eutanasia en la que no respeta la voluntad de los pacientes y sobre todo de los más vulnerables. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, las condiciones de nuestro sistema de salud no garantizan una libertad de opciones, una libertad de autonomía. Al oyente, una analogía que puede ser muy sencilla, es decir, para poder escoger entre opciones, para poder yo tener libertad sobre mi vida, sobre mi dignidad, yo necesito poder escoger entre cuidados paliativos, sedación paliativa o eutanasia. En el sistema de salud actual no existen esas vías actualmente. Incluso tenemos problemas de seguridad y sobre todo económicos que van a hacer que los grupos vulnerables se sientan como una carga y vean como única oportunidad viable la eutanasia. Y esto pasa ya en casos análogos y es lo que advertimos a la Corte Constitucional y también en la Asamblea Nacional, en casos como en Canadá o en Estados Unidos, por ejemplo, en ciertos estados en donde se les informa a los pacientes como única vía la eutanasia. Incluso tenemos casos de pacientes que ya se niegan a recibir la eutanasia y sin embargo los equipos médicos, por presiones de seguros médicos, hay presiones incluso de herederos, no nos es distinto o lejano toda la presión que puede haber aquí, intereses financieros, intereses de comodidad, para que un paciente acceda a la eutanasia como única vía. Entonces, estamos muy lejos de poder hablar de que como ciudadano ecuatoriano, con una situación precaria de salud, con un sistema de salud muy delicado, que tiene muchas inconsistencias, pueda escoger libremente la eutanasia. Y esto, como he dicho, aún así, si existiese esta posibilidad, no es la situación actual con el proyecto de ley, porque también establece situaciones en las que no respeta esa voluntad, sino que un tercero puede dar esa voluntad del paciente. Entonces, toda la base sobre la que se discutió la eutanasia se viene al piso, y esto tenemos que alertarlo. Claro, sin duda todo eso tendrá que ser motivo de debate al interior del Parlamento, si es que en el sector público, donde a veces no hay ni medicamentos o tantas limitaciones en su infraestructura, podrían estar al nivel de lo que se debe aplicar en casos de eutanasia. Aparte, pues, yo no sé, me imagino que usted tiene esa información, ¿se cuenta con todo ese medicamento en el Ecuador en el caso de que alguien así lo solicite después de haber agotado todas estas instancias que usted plantea en la parte del marco jurídico? ¿Qué información tienen ustedes? Sí, en efecto, la medicación en sí no es igual, este ya es un tema de especialidad médica, pero no es algo, digamos, extraordinario, simplemente tiene que ver con el tema de dosis y demás, pero me permite llevar un tema también grave del proyecto de ley, que es que, por ejemplo, el proyecto de ley establece como método para practicar la eutanasia, tal ha sido la confusión de conceptos, establece el suministro oral de medicación letal. ¿Qué quiero decir con esto? La Corte Constitucional permitió la eutanasia, que es que el médico aplique, es decir, inyecte o suministre una medicación letal para el paciente para causarle la muerte.
Ahora, el proyecto de ley establece como método para la eutanasia el suministro oral de medicación letal. Eso no es eutanasia, eso es un suicidio asistido, que sigue penalizado en nuestro Código Penal, porque se está instigando a esa persona que se tome estas pastillas o la medicación que le proporciona el médico y básicamente se suicide. Por eso digo, el proyecto de ley tiene muchísimas inconsistencias, no hay un debate serio, no hay un debate académico aún en la Asamblea y estamos a tiempo como para poder regular y sobre todo, como he dicho, proteger a los más vulnerables. Bien. Son los criterios de Víctor Manuel Valle, abogado que es parte del bufet de Dignidad y Derecho a propósito de la eutanasia. Los protocolos que él afirma no son los que se deberían haber aplicado en el caso de Paola Roldán, y que lo que se ha propuesto desde la Defensoría del Pueblo en la Asamblea debe tener un criterio técnico, debe establecer un marco específico a fin de que esa aplicación no caiga en excesos. Muchas gracias, abogado. Sí, muchas gracias. Hago ese llamado, por último, a que pensemos siempre en los más vulnerables, ¿no? El Estado y como sociedad debemos cuidar a los discapacitados, a los niños, a las personas con enfermedades catastróficas y darles verdadera dignidad, que es ese acompañamiento, las alternativas en cuidados paliativos, pero sobre todo respetar esa dignidad humana que tiene cada persona, sin descartar a ninguno por cualquier condición que tenga. Pero muchas gracias. Muchas gracias.